Existe una tendencia política del amplio dispositivo de la derecha, en Argentina obviamente, de normalizar situaciones que son irregulares, anormales o raras, para decirlo de alguna forma políticamente correcta. Estas cuestiones están vinculadas a la política económica y hasta el propio Milei. Voy a mencionar a un empresario que es un reconocido empresario y diseñador del calzado argentino y que me parece una de las figuras del empresariado emprendedor, digamos, la verdad, un luchador y que logró un lugar importante dentro de ese mundo de la moda, del calzado, que es Ricardo Ricky Sarcani. Cuando él menciona, yo digo por el tema de la normalización de las cuestiones que son por lo menos extrañas. Él dice, me parece extraordinario que la macroeconomía está muy bien, pero la micro está mal. No veo la macroeconomía separada de la microeconomía, tiene que haber un equilibrio. Y que nunca hubo un proceso así. Como te decía, Sarcani es un empresario exitoso. Y ojo, esto no es un cuestionamiento personal a él, no, simplemente lo quiero tomar como concepto. El concepto que se va construyendo en el mundo empresarial, sindical, político, de estos sentidos comunes. Porque es una referencia, esa idea, a un sentido común instalado. Primero, de separar la macro de la micro, o sea, de la macroeconomía, las grandes variables económicas y lo que pasa en la vida cotidiana. La verdad que la economía es una sola, no está separada la macro y la micro. Está bien, eso se enseña en la Facultad de Ciencias Económicas, todos lo repiten. La economía es una sola, porque es, vayamos nosotros a interpelar ese sentido común. Si toman una medida económica que te afecta a tu comercio, a tu empleo, bueno, por consiguiente hay una sola, están estrechamente vinculados. Y que este tipo de política económica, con sus consecuencias, dijo Sarcani, no se vivieron antes. Vamos a escucharlo. ¿A qué se parece el momento actual? Para lo que hemos vivido es totalmente impredecible, algo que me imagino que es parte de una transición que seguramente en algún momento se corregirá, pero es una situación totalmente incierta. ¿Estás golpeado, por ejemplo, por la importación? El problema que imagino que debe estar en vistas del gobierno y para corregir es el tema de las plataformas, que llegan con arancel cero de productos en lugares donde los costos o la mano de obra o las leyes o los impuestos es completamente distinto de lo que llega acá. Espero que se corrijan porque si no estamos todos condenados. Reitero, digamos, no hablo de Sarcani, sino de la idea que transmite, porque eso se repite. Como que esto no sucedió nunca. Y no es así. Hubo 3 periodos similares anteriores. Martínez de Hoz durante la dictadura, Cavallo con Menem, o sea, toda la larga década del 90 de la convertibilidad, y con Macri. O sea que esto no es nuevo. Incluso la incertidumbre que vive el mundo empresarial, y en este caso específico el textil y el indumentaria. Apertura económica con atraso cambiario, liberalización financiera para facilitar la bicicleta financiera. No hay nada nuevo. Sí puede haber algo nuevo del personaje, de este Milei que delira, pero no hay nada nuevo. ¿Por qué se tiene que sorprender ese sentido común instalado diciendo, bueno, esta vez va a ser diferente? Lo que es cierto es que con Milei lo mismo es a una mayor velocidad, a una mayor intensidad. Un indicador que quiero rescatar para que ustedes lo puedan entender, que permite identificar este ciclo político como el que más rápido destruyó, demolió el entramado socioproductivo y laboral, es el grado de apertura comercial, con importaciones desplazando a la producción nacional. Esto es lo que mencionaba Sarcani y lo que Novarecio le estaba diciendo. Entonces, ahí es donde ves que a partir de
un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, donde ahí se ve cómo la participación de las importaciones de bienes finales, bienes de consumo y vehículos livianos representó el 24,5% de la canasta importadora en los últimos 12 meses. En cambio, en el promedio del 93-2001, o sea, en la convertibilidad fue 22,8%, más bajo. Y en el periodo 2016-2019, o sea, Macri, 22,7%. O sea que en estos 2 años, un poquito más de 2 años de Milei, la apertura fue más rápida y por consiguiente la destrucción fue más rápida. Vuelvo a repetir, no es que es diferente, sino que es más rápido la destrucción. A partir de una decisión de política económica, macro, micro, todo junto. O sea que con Milei las importaciones que desplazan la producción nacional son las más elevadas que las contabilizadas durante la apertura de la convertibilidad y el gobierno de Macri. Y además no hay ninguna señal de Milei, de Caputo, una señal del gobierno que muestre que algo va a cambiar. Que por el contrario, los funcionarios la festejan y publicitan que van a profundizarlo. Por ejemplo, el ministro que se autopercibe inteligente, Federico Sturzenegger, festeja cada vez cuando hay una medida que destruye un eslabón del entramado productivo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que están viviendo, todo lo que transitan y están padeciendo este ciclo político y de destrucción socioproductiva? Es que hay un presidente que delira. Hay un presidente que muestra desbordes emocionales, esas cataratas de insultos que da, y en especial un nivel de ignorancia, aunque se quiera presentar como el gran paladín y el rumbo al Premio Nobel de Economía, un nivel de ignorancia que no deja de sorprender. Vamos a escucharlo. O sea, la calidad de vida de Argentina, gracias a Trump, acaba de mejorar enormemente. Porque al cortar la runfla de Venezuela, se dejó de financiar a un conjunto de hijos de puta acá adentro que querían hacer un golpe. No solo eso, digamos, sino que además dejaron de entrar los espías cubanos. Sí, sí. Porque ahora no hay financiamiento. Lo que está pasando en Medio Oriente le cortó la guita de los iraníes. Que haya salido el quilombo de los rusos, se cortó los rusos. Y hay otro quilombo más que tienen que los dejó sin financiamiento. Sí. Es verdad. ¿Quién dijo? Es verdad, porque uno lo puede dejar hablar si querés, porque es el presidente, pero ¿qué es verdad? Venezuela, Cuba, Irán. Irán está en la guerra. Cuba, lamentablemente todo el pueblo cubano lo que está padeciendo, no tiene luz durante 16 horas y van a mandar espías a la Argentina. El caso de Venezuela, digamos, está delirando. Entonces, esto es lo que para algunos, o para muchos, empieza no a sorprender, es que le genera la incertidumbre del comienzo que se mencionaba sobre el tema económico, también está dado por niveles de delirios. Porque además, en este estado de desborde del presidente Milei, que además es un plagiador del saber económico, esto a veces se olvida, escribió libros, o copió capítulos de libros de otros libros, pero no una página, una línea, 30, 40, 50 páginas, esto está probado. Incluso después que quiere mostrarse como un gran conocedor del saber económico, entró en una laguna impresionante, hablando de un debate histórico que se estudia en la facultad,
un debate del pensamiento económico, un debate entre Ludwig von Mises, o sea, de la escuela austríaca, si quieren saber bien del mundo conservador o de la derecha, y Oskar Lange, un economista polaco socialista, que es una de las controversias más importantes de la historia del pensamiento económico, centrado en la viabilidad del socialismo. Bueno, está bien, un debate académico. Y que, a ver, lo quiero hacer bien sencillo y no me voy a derivar. La idea es, si puede una autoridad central, una planificación central, precisamente planificar la economía de manera eficiente, sin precios de mercado, para los bienes de capital. Eso era el debate, un debate académico. Milei, ¿qué es lo que quiso mostrar? Es que, bueno, él es el que sabe todo, pero que tiene una sucesión de ignorancias o muestra de ignorancia. Vamos a escucharlo a Milei cuando no recuerda un nombre. Socialismo que promovía, digamos, por ejemplo, este tipo, el que discutía con Mises. Ahora no me sale. Que el polaco. ¿En el chat alguno se acuerda? A ver. Que lo aplicó en Polonia, el que discutía con Mises. Ahí son un par de miles. Ahí te lo busco. Algunos lo vas a ver. A Que ver. daba clases en Chicago, de hecho. A ver. Muchachos, si no van a decir el nombre, no digan El de nada. la en el chat. controversia sobre el socialismo, el nombre de... Ahora no me sale. A ver, ahí estoy. Ahí está googleando. Yo quiero decir que los exámenes orales generan tensión. A cualquiera que haya hecho algún examen oral genera tensión y te puede generar una laguna. Pero acá no estaba en ningún examen, estaba ahí entre amigos y tratando de mostrar su saber económico. Es, como te mencionaba antes, era Oskar Lange. La cuestión es que Milei en realidad exhibe esa ignorancia, estos desbordes, estos delirios, también en la política. También en la política. También, como te mencionaba, en la economía, pero también en la política. Dentro de un ecosistema libertario con unas internas a cielo abierto, pero impactantes. De Sper, de Menem, de Caputo, de Carina. Y Milei no se atreve, no sabe o no puede ordenar ese frente político. Después lo vamos a hablar con Mati Mausets, con Siveira y con Alan Longi sobre este tema de la política para tratar de entender estos desquicios que hay en el mundo libertario. Pero yo al comienzo les mencionaba que no se puede naturalizar. No se puede naturalizar, pero se naturaliza por la complicidad de factores de poder, por intereses, negocios y dogmatismo ideológico, que hasta ahora consiguió la aceptación de un liderazgo que es totalmente desbordado. Porque en términos económicos, y yo voy a decirlo para que quede claro, es un fracaso en sus propios términos, en los propios términos que había planteado Milei. Porque inmediatamente me pueden llegar a decir, y me lo dicen en los chats o en los sitios, no, esto es lo que estaban buscando. Bueno, esto es lo que estaban buscando algunos, vinculados con los, como yo les mencionaba, los negocios, los intereses, la ideología, la desarticulación de la organización gremial, la apertura económica, etcétera, etcétera. Ahora bien, en sus propios términos de lo que planteó Milei sobre la política económica, y es un fracaso. La economía no subió como un pedo de buzo, sino que la economía está estancada. La inflación tiene un piso del 2% mensual. Después vamos a hablar cómo esa inercia inflacionaria con los aumentos de transporte, que lo va a hablar y lo va a explicar Candelaria Boto. Los salarios están pisados y no suben más de la inflación, o sea que se retrae el mercado interno y la economía está estancada.
La inversión extranjera es negativa. Negativa, y estos son datos oficiales. Salida neta de inversión extranjera por 4.600 millones de dólares. Esto es, digo, datos oficiales del Banco Central. El frente fiscal con contabilidad creativa, sin acceso al mercado voluntario de crédito. Todos datos negativos en abril. Vieron que mencionaron que marzo iba a ser un piso y a partir de ese piso empezaba el crecimiento de los próximos 18 meses. Bueno, después Caputo los llevó ya a junio, julio. Fíjense los datos negativos de abril, rápido, sin numeritos para no confundir, simplemente de caída de producción de autos, caída del consumo de bienes generales, descenso de la producción de cemento y materiales de construcción, caída de los créditos hipotecarios. Y hoy salió el informe de ADIMRA, vinculado con qué es lo que está pasando en la industria metalúrgica, cayó un 4,3% en abril interanual y respecto a marzo, la caída es del 1,3%. ¿Cuál es el éxito del modelo económico libertario después de casi 30 meses si vos tenés ese resultado? Pero ¿qué es lo que tiene la principal ancla política que en el frente externo? Ya acá la está desarticulando, la que puede haber conseguido en octubre después de las elecciones de medio término. Es el apoyo de Estados Unidos y del FMI. Y ahí con lo del FMI es que te apoya, pero te exige. El domingo escribí, y está todavía en la nota en el Destape Web, que el FMI exige y Milei cumple y se lleva un ajuste permanente, porque este desembolso que va a venir en esta semana después de la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que después lo vamos a ampliar hablando con Fernando Alonso, es que te exigió el ajuste. Y este ajuste fue el del 11 de mayo, ese mega ajuste, 2,5 billones de pesos a un presupuesto ya ajustado, que además desarticuló cualquiera, tanto lo vinculado con lo económico como con lo político. Lo político porque son más de la mitad afecta a las provincias. Y esto, todo el tema de las alianzas o la búsqueda del consenso de sectores de los gobernadores amigables, se empieza a resquebrajar. ¿Pero por qué? Porque un dinero que estaba prometido a las provincias ahora, el ajuste lo baja. ¿Y qué es lo que pasa en la economía? Es una cuestión básica, son leyes básicas de la economía. Si ajustás la economía, si ajustás el gasto público, la economía baja. Si la economía baja, la recaudación baja. Y si la recaudación baja, ¿qué significa? Que entonces las cuentas fiscales no te cierran. Entonces, ¿qué? Tenés que volver a hacer un ajuste. Y entonces es el perro que se muerde la cola. Entonces muchos se pueden preguntar, ¿pero el Fondo Monetario por qué lo hace? Porque además te hace el apoyo político el Fondo Monetario Internacional, pero después tiene una esencia que es la del Fondo Monetario Internacional, porque sabe el Fondo Monetario Internacional que el ajuste va a llevar a una situación de caída de la recaudación y por consiguiente de ajuste permanente. Porque además esto lo han estudiado si querés, los investigadores y hasta el economista jefe que estuvo en el Fondo Monetario Internacional durante la crisis europea, la del 2010, y en el 2013 sacó un documento explicando precisamente que ellos se equivocaron en los países como Grecia, España y Portugal, países periféricos europeos, no los centrales, que aplicaron un ajuste. ¿Y qué descubrieron? Que el ajuste llevó a un daño mayor de lo que ellos pensaban. Porque, bueno, ahí es un tema económico, porque no calcularon, subestimaron lo que se llama el multiplicador keynesiano. O sea que si vos bajás $1 el gasto, ellos decían, no, bueno, solamente baja un 0,5% la economía. No, la economía caía un 1,5%. Esos son los cálculos que hicieron. O sea, ellos subestimaron, ellos hicieron una autocrítica. Ahora bien, esa es la autocrítica académica, pero después, en lo político, no.
¿Pero por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, a partir de la década del 70, a partir de los 80, fundamentalmente, ¿qué es lo que es? Es un auditor de las cuentas públicas para que esté garantizados los recursos para pagar la deuda. Y ahora, ¿quién es el que está primero en la fila? El propio Fondo Monetario Internacional, en el caso argentino. Entonces, hagan el ajuste que tengan que hacer. No me importa que no le den plata por el plan de alfabetización, para los planes de oncología, para todo lo que pueda hacer a nivel social. Ahora tiene que estar garantizado el tema de la deuda. A veces estuve hablando un montón, pero hay personas que tienen una capacidad de resumir el sentido popular, el sentido que tiene cada uno de nosotros sobre qué es lo que está pasando. Y la semana pasada, una pasajera, trabajadora de la mañana hasta altas horas de la noche, le hicieron una entrevista en la Estación Constitución y que resume en forma genial, se cae todo y Milei delira. Vamos a escucharlo. Dijeron que no iban a aumentar nada, que iban a luchar por los pobres, y acá estamos. La Karina ya se va, ya dejó de usar Plusbel, ¿viste? Ahora usa 13 meses, bien bañadita. Claro. Adorni tiene 4 casas, la mujer se puso los dientes de los burros que mataron. Nada, nosotros acá nos dejamos al pedo, tenemos el mejor presidente que vamos a llegar al 2034, dijo. No sé quién lo va a votar, su gato, su perro. Hijo de puta, pero lo va a votar en la Argentina, ¿eh? Es el peor presidente, está que viaja lamiéndole el traste a Trump. Mientras nosotros estamos acá, nos cagamos de hambre. Pero dice que estamos bien. La inflación bajó porque ahora, antes comprábamos 3 kilos de arroz, ahora te compramos 1 kilo, tratamos de fraccionarlo. Es así, ¿qué quiere que te diga? Tenemos la peor mierda. Iba a luchar por nosotros. Dijo chorra la Cristina. Le dijo chorra, hija. La Cristina, ponele que robó en 12 años, mano. Robó en 3 años, en menos de 3 años ya se hizo 5 casas. ¿A dónde vamos a llegar? Eso es lo que enojada la gente, pero eso es lo que tenemos, ¿viste? Tenemos lo peor del mundo. La Karina, ¿viste? Vos la veías antes, se vestía con la saladita. Ahora usa Zara, ahora usa Coso. Y ahora nosotros, mira, tratando de sobrevivir, porque no podemos. Antes hasta el kilo de menudo te lo regalaban, ahora te lo venden, 1.500 un kilo de menudo, mientras ellos viajan todos los días. ¿De dónde venís y a dónde vas? A trabajar. ¿De dónde venís? De Wilde. ¿Hasta dónde vas? A Porrellón, Santa Fe, de ahí me tengo que ir a Chacarita y hasta las 11 de la noche trabajo. Recién a las 11 vuelvo a mi casa. O sea, nosotros estamos pa' la mierda, mientras nuestro querido presidente living la vida loca, viajando, viaja él, el otro tiene casa, que dijo que con $45.000, loco, yo también quiero tener $45.000 y tener 4 casas, una cascada. Ratón ni de mierda que ahora vive la vida loca, ¿verdad? El tipo no tenía ni para tragar y ahora come asado, come de todo, viaja. La mujer, cornudo, encima cornudo, loco. Encima todavía le tuvieron que decir en su cara, mira, mano, tu mujer te está dando ribotril para dormirte mientras ella se va a divertir. Y encima lo quiere denunciar. No te pases. Pero eso es lo que tenemos. No tenemos nosotros alguien que nos represente. Tenemos un circo. Qué resumen extraordinario de esta amiga ahí, trabajadora de Constitución. Y lo único que puedo decir es, falta mucho hasta diciembre del 2027.